Historia de la filosofía, historicismo, totalitarismo y democracia, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 127, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6. Popper, 991, epistemología y política. Aunque Popper, como se ha visto, ha centrado su investigación sobre todo en la teoría del conocimiento, también se ha ocupado de temáticas referentes a la historia, la sociología y la política. Las obras más importantes a este propósito son Miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos. Pero también los trabajos posteriores contienen sobre estos argumentos, notas y observaciones. En La búsqueda no tiene fin, autobiografía intelectual, Popper escribe que sus libros de filosofía de la política, como él mismo los define, nacieron de la teoría del conocimiento. Convicción de que nuestras opiniones, a menudo inconscientes, sobre la teoría del conocimiento y sus problemas centrales, qué podemos conocer, hasta qué punto nuestro conocimiento es cierto, son determinantes para nuestra actitud respecto a nosotros mismos y la política. Estas declaraciones han sido puestas en duda por algunos estudiosos, los cuales han creído contradecir a Popper, afirmando que no han sido sus directivas epistemológicas las que han condicionado su elección política, sino viceversa. En intervenciones de este tipo subyace en realidad una confusión acrítica de planos, puesto que una cosa es la cuestión psicológica biográfica de prioridad o no de las tendencias intelectuales de Popper respecto a sus creencias políticas, problemas por otro lado mal planteados y en el límite insoluble, y otra cosa es la cuestión lógico-conceptual, objetivamente contestable, de si su filosofía política, o sea, su modo teórico y metodológico de entender las temáticas sociales, depende más o menos de su epistemología. En efecto, a este respecto, el historiador no puede dejar de reconocer que Popper ha aplicado sus ideas anteriormente elaboradas en relación con las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales, hasta el punto de que un conocimiento de las primeras es indispensable para una más profunda comprensión de las segundas. Por lo demás, la originalidad de la filosofía política popperiana, que encuentra precursores en figuras como J. S. Mill, B. Russell, H. Kelsen, L. von Mises y F. von Hayek, etc., consiste precisamente en ser una defensa sistemática de las argumentaciones de naturaleza epistemológica. Como el mismo Popper enseña, el mejor modo de acercarse a un sistema filosófico es focalizar el problema, o los problemas, que su autor ha querido discutir. Pues bien, un núcleo problemático del que el estudioso austroinglés ha partido en política es indudablemente el del totalitarismo y el de la democracia. Tanto es así que sus principales escritos políticos se remontan a los años en que sobre Europa y sobre el mundo pesaban las dos mayores formas de dictadura de nuestro siglo, el fascismo y el comunismo. Desde que en julio de 1919 rompí con el marxismo, escribe nuestro autor, me había interesado en la política y en su teoría solo como ciudadano y como demócrata. Pero los cada vez más fuertes movimientos totalitarios de derecha e izquierda de los años 20 y primeros de los 30, y más tarde la toma del poder por parte de Hitler en Alemania, me obligaron a reflexionar sobre el problema de la democracia. Esta carga antitotalitaria encuentra una culminación emblemática en Miseria del historicismo, compuesta en memoria de los innumerables hombres, mujeres y niños de todas las creencias, naciones o razas que cayeron víctimas de la fe fascista y comunista en las inexorables leyes del destino histórico. Aunque el Popper teórico de la democracia, como podremos constatar, no es menos digno de consideración que el Popper teórico de la ciencia, su filosofía política en el ámbito de la cultura filosófica internacional ha sido con mucho más escuchada. Piénsese en la contraposición entre sociedad abierta y sociedad cerrada, que es realmente estudiada. Para ello, hay por lo menos tres razones de fondo. La primera consiste en el retraso general con que la filosofía de nuestro autor, asimilada por lo menos a una forma debilitada de neopositivismo, se ha impuesto en el mundo. La segunda consiste en el proceso mismo de Popper. En efecto, puesto que él,
De acuerdo con la doctrina según la cual el conocimiento solo puede avanzar mediante la crítica, sigue el método de exponer sus propias ideas políticas derribando las de los otros. De Platón, de Hegel, de Marx, etc., sus obras han acabado por ser leídas casi como libros de historia de la filosofía. Tanto es así que la controversia académica suscitada por sus trabajos, en particular La Sociedad Abierta y sus enemigos, no se ha centrado tanto en las argumentaciones positivas de Popper, cuanto en sus juicios negativos respecto a los otros filósofos. Es más, el debate a menudo se ha ramificado en análisis dirigidos a establecer si la traducción de Popper a este o aquel pasaje griego conserva literalmente el pensamiento de Platón. Mientras que la discusión sobre la democracia, que también está contenida en aquel libro, no ha recibido ni una pequeña parte de esta atención académica. En consecuencia, los juicios sobre Popper han acabado por ser predominantemente de tipo filosófico erudito, más que de carácter filosófico político. En realidad, como ha puntualizado McGee y repetido de Antiseri, incluso si se consigue probar, cosa improbable, que todas las tesis historiográficas de Popper son erróneas y que él ha entendido absolutamente mal a Platón, Hegel o Marx, la propuesta teórico-política de La Sociedad Abierta y sus enemigos conservaría por derecho propio su entero valor y las argumentaciones en favor de la democracia serían aún la parte más importante dentro de su discurso. El tercer motivo de la poca atención concedida a la filosofía social de Popper está ligada a factores de orden político. En efecto, puesto que entre las diferentes doctrinas historicistas criticadas, el marxismo es aquella contra la cual él ha desatado su ataque más poderoso, la recepción de sus ideas ha sido frenada sobre todo en algunos contextos por la hegemonía cultural de la izquierda. Tal ha sido, por ejemplo, el caso de Italia, donde, como notaba Antiseri en la introducción a la primera monografía italiana sobre el filósofo, Popper ha sido sin duda víctima de una objetiva conjura, intencionado o no, lo mismo da de política cultural. En cambio, en los últimos años, paralelamente al progresivo declive de la moda intelectual marxista, las ideas políticos-sociales de Popper, como lo demuestra la bibliografía sobre el filósofo, han gozado de una creciente atención. Es más, la crisis actual del comunismo mundial está suscitando acerca de ellas un renovado interés. Por lo demás, si la lucha política contra el totalitarismo representa uno de los datos más notables de la historia del 900, la batalla ideal llevada por Popper a favor de la democracia puede ser considerada por derecho entre las aportaciones más significativas de la filosofía de nuestro siglo.